Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Las disculpas, ayer no pude hacer el programa. Fue un día saturado de compromiso, de trabajo y bueno, no alcancé, la verdad, disculpas. Pero hoy sí, primero Dios, sí vamos a retomar, vamos a incluir en el Evangelio la pericopa de ayer y hay dos pericopas para el día de hoy. Pues vamos a aprovechar a presentar las tres pericopas. En la primera parte vamos a avanzar en estas homilías de Monseñor Romero. Estamos en la homilía del 2 de marzo de 1980 y vamos a finalizar el primero de los tres pensamientos. Monseñor Romero aprendió esa hermosa tradición de presentar sus homilías en pensamientos, en ideas, en tres partes en general. Casi nunca lo encontramos en dos, en tres, perdón, en cuatro, solamente en tres. La primera, que fue la que él desarrolló, es Cristo transfigurado, término y plenitud de la historia de Israel. Hemos venido hablando sobre esta figura, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Yo creo que después de haber escuchado a Monseñor ya en varias ocasiones, podemos de verdad decir, es cierto, Israel no sigue siendo el pueblo escogido por Dios, es uno de los tantos, más o menos son 195 países en el mundo, bueno, o más. Entonces, todos los pueblos, todos los países están llamados a ser pueblo de Dios. Israel es uno más, antes era el exclusivo, pero se portó mal y no alcanzó a conservar su primogenitura, su originalidad, y lo vamos a seguir estudiando hoy que veamos el Evangelio de Mateo ya fuera del Sermón de la Montaña. Ya se terminó el Sermón de la Montaña. Vamos a ir ratificando esta expresión de que Israel no es el pueblo escogido. Fue para ser el modelo, pero bueno, en vez de ser modelo se convirtió en otra cosa, que de esas que Dios abomina, que de la Dios detesta, odia. No le gusta a Dios que los pueblos sean así como es el pueblo de Israel. La frase para hoy tiene que ver con el contexto que Monseñor Romero está viviendo, y con esa sabiduría que le caracteriza a Monseñor, tiene valor para decir esta frase que sigue a continuación. Procuremos, hermanos, que Cristo esté en medio de nuestro proceso popular. Procuremos que Cristo no se aleje de nuestra historia. Esto es lo que más interesa en este momento de la patria. Que Cristo sea gloria de Dios, poder de Dios, y que el escándalo de la cruz y del dolor no nos haga huir de Cristo, botar el sufrimiento, sino abrazarlo. Hasta ahí llega la frase de Monseñor. Esto a propósito que Monseñor explica de que la iglesia no puede identificarse con ninguno. Se acuerda de los tres proyectos que hay en el país: el de la oligarquía, el del gobierno y el de las organizaciones populares. Ninguno. La iglesia no puede apoyar ninguno. Y ahora Monseñor dice, tampoco puede proponer yo un 4. No se trata de eso. Nosotros no somos un partido político, ni un grupo social, ni una gremial que proponga un cuarto. No, la iglesia solamente quiere que nuestra realidad esté bañada, impregnada, inundada por la voz, por el pensamiento de Jesucristo. Bueno, que nos toca vivir el dolor. ¿Y cuál es el problema? ¿Vamos a dejar a Dios solo porque hay dolor? No. No podemos abandonar a Cristo. Metamos a Cristo en la historia. Esta es la maravilla de Monseñor. Hay aquellos que siguen diciendo que Monseñor se metió en política, que Monseñor era jefe, líder, instructor de los guerrilleros. Allá, toda esa gente que piensa así. Paso a paso, usted y yo estamos descubriendo que Monseñor no tenía identificación con ninguno de los proyectos. Con ninguno de los tres. Ni gobierno, ni oligarquía, ni movimientos populares. Con ninguno. Oigamos a Monseñor. Así, entre estas dos cuaresmas,
el gran protagonista de la Cuaresma cristiana, Cristo nuestro Señor, nos está diciendo también que todas esas teofanías que se manifestaban en las nubes, en la voz del Padre, en el esplendor del Sinaí, está sucediendo allí, y que ahora ya no son voces misteriosas de los elementos naturales, ahora es Cristo mismo. Cristo es la gloria de Dios presente en la tierra, humilde y sencillo hijo de la Virgen, pero Él lleva escondida toda una divinidad. Y en esta hora de la transfiguración, Cristo nuestro Señor se presenta como la nube que involucra a Dios, como que desabrocha todo el secreto de lo que lleva escondido para manifestarse con la gloria de Dios, de tal manera que escucha del cielo: ¿quién es Él que ha venido a la historia? Es mi Hijo, el elegido, escuchadle. La gran revelación. Dichosos los cristianos que no esperamos a Cristo como lo esperaron los israelitas, sino que lo vivimos ya presente en nuestra historia. Hablaban con Moisés y Elías un lenguaje doloroso, la pasión, y lo presenta San Lucas. Hablaban de su éxodo, de su salida de este mundo, salida en dolor, salida en cruz, salida humillado, pero para resucitar en la gloria de una Pascua que no se acabará más. Esa es la señal de todos los pueblos que Dios ama: sufrir dolores de parto, porque van a producir nuevas generaciones, nuevos pueblos. Procuremos, hermanos, que Cristo esté en medio de nuestro proceso popular. Procuremos que Cristo no se aleje de nuestra historia. Esto es lo que más interesa en este momento de la patria: que Cristo sea gloria de Dios, poder de Dios, y que el escándalo de la cruz y del dolor no nos haga huir de Cristo, botar el sufrimiento, sino abrazarlo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Tengo una deuda con ustedes porque ayer no hicimos la reflexión de esa perícopa fuera ya del sermón de la montaña. Hoy, primero Dios, lo vamos a subsanar. La primera lectura que tenemos para el día de hoy es del Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15, una lectura un poco larga. Yo creo que para muchos ya es conocida, pero aquí se marca un antes y un después en el tema de las promesas de Dios. Génesis 18, del 1 al 15, dice lo siguiente: En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que les laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a su siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo aprisa: 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz un pan. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisara enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos
comieron. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: aquí, en la tienda. Añadió uno: cuando vuelva a ti dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió por lo bajo, pensando: cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿cómo que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído. Él replicó: no lo niegues. Te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Monseñor Romero en la primera parte nos ha venido hablando de una palabra que no siempre la conocemos, la palabra teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios. Abraham, ¿se acuerda que ahora ya no le llama Abraham, sino Abraham? Abraham ya tiene otro nombre, porque en la tradición hebrea, usted se llama, vamos a poner un nombre, Teresa, pero Dios le dice: no te llamarás Teresa, te vas a llamar Josefina. Cuando Dios le quita el nombre y le pone otro, usted pasa a ser posesión de Dios. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Sos posesión mía. Abraham ahora está convertido en Abraham. Primer punto. Segundo, Abraham, cuando no es Abraham todavía, Abraham viene de un pueblo que se llama Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Es una región muy grande, es la primera civilización del mundo. Y él, Abraham, viene acostumbrado a tratar con muchos dioses. Él mira a 3 hombres, aunque la traducción más veraz, más creíble, más aceptable, es 3 seres, 3 entes, para no usar la figura 3 hombres. Porque cuando decimos seres o decimos entes, no tienen sexo. Aquí esta tradición que estamos estudiando nosotros dice hombres, machos, pero la tradición más aceptada, la versión más aceptada es 3 seres, 3 entes. Abraham, cuando todavía no era Abraham, está acostumbrado a tratar con muchos dioses. Entonces, él habla con estos seres o entes, vamos a dejarlo con hombres. Fíjese que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie en el encinar de Mambré, en la sombra de un árbol. Al verlos, corrió a su encuentro, se postró y dijo de esta manera: Señor. Note que no dijo señores. Señor, si he alcanzado tu favor. Por eso les decía que la palabra más aceptada no es hombre, porque son 3 hombres. No, la más aceptable expresión es
seres o entes, para que Abraham, ya no Abraham, sino Abraham, diga Señor. Como Abraham viene saliendo del politeísmo y ha llegado al monoteísmo, a creer no en varios, no en tres dioses, sino en uno solo. Por eso Abraham no les dice señores. Si he alcanzado tu favor, no pasen de largo. No, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Note la diferencia. Segundo aspecto, ¿verdad? Vamos al tercero. Esos tres entes, tres seres, o ese Señor, como lo trata Abraham, trae un mensaje. Hay una teofanía, una manifestación de Dios hacia Abraham. Una más, ya tuvo varias. Es una más. Y Abraham comprende que está hablando con Dios. Porque Abraham ya entendió que el camino es la fe. Abraham ya entendió que lo primero que debe tener él es fe. Y cualquier teofanía que aparezca es porque Dios, ese Señor, le trae un mensaje. Lo atendió como se debe atender a cualquier ser, a cualquier ente, a cualquier persona. Esos tres, que son uno, fueron forasteros. Y Abraham sabe que al forastero debe atenderlo bien. Fíjese lo difícil que es para nosotros. Tuvo que venir Jesucristo para entender que en un forastero está Dios, que en un migrante está Dios. Tuvo que venir Jesús a explicarlo. Cada vez que hacen algo a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Tuvo que venir Jesús para entender esto. Abraham no necesitaba. Él sabía que si pasaba un forastero, esos tres entes, tres seres, era una teofanía, era una manifestación de Dios. Y viene la conclusión. Esa teofanía trae un anuncio. Sara va a tener un hijo en el tiempo estipulado. Cuando regresemos, o cuando regrese, Sara tendrá un hijo. Sara se rió. Ella lo niega, pero se rió. Y cuando Sara tiene el hijo, se va a llamar Isaac, que significa risa. ¿Te has reído? No, no me he reído. Te has reído. Por eso el hijo se va a llamar Isaac. Se va a llamar risa, porque Sara se rió. Vamos al evangelio de hoy. Les decía que hay dos perícopas para el día de hoy, pero como les debo la de ayer, vamos a unir las tres perícopas. Vamos a leer Mateo capítulo 8 del 1 al 17 y dice lo siguiente: Cuando bajaba del monte le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Él extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda sano. Y en ese instante se le sanó la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Jesús le contestó: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga,
viene. A mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Al centurión Jesús le dijo: ve, y que suceda como has creído. En aquel instante su muchacho quedó sano. Entrando Jesús en la casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le fue la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él con una palabra expulsaba a los demonios y todos los enfermos sanaban. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No hay mucho tiempo para explicar, pero es poco para que nos podamos entender. Terminó el sermón de la montaña. Anteayer terminamos el sermón de la montaña. Estamos ya en el capítulo 8. Aquí se cumple aquello de que hay que cumplir con lo que hablas. Si hablaste, cumplí. El sermón de la montaña comenzó diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hoy tenemos 4 tipos de pobres. Un leproso: Señor, si quieres, puedes curarme. Si quiero, queda limpio. No se lo digas a nadie, secreto mesiánico. Este es típico de los 3 sinópticos. No se lo digas a nadie, pero ve al sacerdote, lleva la ofrenda, preséntate para que te declares sano. Primer enfermo, el leproso tenía una gran fe: si quieres, puedes curarme. Segundo enfermo, el criado del centurión. El centurión: Señor, tengo un criado, sánamelo, yo sé que tú puedes. Jesús le dice: voy a tu casa. No soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra. Jesús admira la fe del centurión. En este caso, el centurión es el hombre de fe. El criado ni se enteró. No le dijo: mire, Jesús dice mi criado que le haga el favor de sanarlo, porque él tiene una gran fe en usted. No, el centurión tenía la fe. Es otro tipo de enfermo. El centurión es el hombre de la fe. El tercer enfermo, la suegra de Simón, está acostada con fiebre. Allí hay un ambiente en esa casa que nadie le dijo a Jesús: Señor, yo tengo fe, cúrame. Señor, mi suegra está enferma, ¿puedes sanarla, por favor? No, es otro tipo de enfermo. Ni habla ella, la suegra, ni habla Pedro, ni habla nadie de los que están en la casa. Pero Jesús, como está haciendo llegar el reino a los pobres, mira que estar enfermo es pobreza. Toca a la mujer, a la suegra de Pedro, la levanta y se le quitó la fiebre. La señora, la suegra, se puso a servirles. El cuarto tipo de enfermo, la muchedumbre. Ya escucharon a Jesús y él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de... Traen todos los enfermos que tienen, endemoniados y todo tipo de personas pobres,
Y dicen, Jesús dijo que somos bienaventurados. Bueno, aquí le traemos todos los enfermos. Todos quedaron curados. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una máxima. Si hay fe, hay milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Lo que estamos viendo en esta primera parte del capítulo 8 es que aquí abunda la fe. Por eso abundan los milagros. Vamos a seguir estudiando, primero Dios, este orden que lleva el Evangelio de Mateo. Terminó el sermón de la montaña. Ya estamos en los milagros. Nos faltan 4 discursos, son 5, ¿se acuerda? Mateo tiene 5 discursos porque es un nuevo Pentateuco. Hemos agotado un discurso. Capítulo 10, viene el segundo discurso. Bendiciones para todos y para todas.